1:1. Hasta 9, mamá. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme todo lo que toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento, y manda al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Bueno, hasta ahí vamos a leer. Usted tiene que leer todo esto hasta al 18. Entonces, voy a, para que usted sepa, esta es una profecía que murió Moisés, que quiere decir que murió la ley, que va a morir, porque en ese tiempo, que no murió todavía la ley y los profetas hasta Juan. Bueno, pero acá murió Moisés mostrando en profecía. Profecía quiere decir lo que va a pasar, que va a morir la ley y después le va a dar a Josué. Josué. Y Josué figura de Cristo crucificado. Entonces él tiene que, después de que muerto la ley, él lo que va a hacer pasar, que al Jordán, la cruz, a todo, porque él primero tomó el arrepentimiento, subió sobre el burro, y después ¿qué dice? Lo que si hay alguno que pregunte, yo se le devolverá. Entonces, acá, entonces Josué es figura de Cristo. Entonces él lo que Moisés tiene que morir, es una profecía que iba a pasar en ese tiempo. Cuando vino Cristo ya pasó. Entonces dice acá: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Entonces vemos nosotros en Mateo, para que ustedes sepan, para que no es que nosotros tenemos que agarrar así nomás y entender, ¿cómo decir? Dar la explicación porque así parece a nosotros. Ahí, fíjate en Mateo 11:13 que dice:
Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta Juan, los profetas y la ley. Y Moisés es figura de la ley. Entonces tiene que morir, la ley tiene que terminar. Entonces hasta Juan el Bautista. Como Juan Bautista dice, yo os bautizo, dice en el 3 también Mateo, con agua, pero lo que viene tras mío bautizará con el fuego y el Espíritu Santo, que es figura de Cristo, que Cristo va a venir cuando termina la ley. Y el último profeta fue Juan de la ley, que él hizo por el bautismo, muestra la muerte de la ley y la resurrección. Entonces se tenía que, antes se bautizaba, creo que en el río Jordán, no era cualquier pileta ni cualquier arroyo, en el río Jordán, que era un río turbio, sucio era, que era figura del sacrificio de Cristo, de figura de Satanás, del pecado, que ahí Cristo vino a pelear contra Satanás, contra el pecado. Entonces todo tiene su gran enseñanza esto. No es a nuestra manera, no podemos sacar ni poner la palabra de Dios. Esta es una profecía que iba a suceder, pero ya sucedió, sabemos cuando Cristo vino. Entonces Josué es figura de Cristo. Entonces es lo que iba a pasar, digo que al pueblo le va a dar la salvación. O sea que eso no aconteció en la realidad. En la realidad pasó pero es una profecía. Digo, no, nosotros lo podemos entender a través de la humillación, pero digo, es muy difícil explicarlo. Y a otras personas si no, realmente no toman la cruz y a la profundidad. Y bueno, es muy difícil, por eso yo pregunto si eso realmente aconteció, pero si esto pasó ya. Y si no lo entiende, y bueno, si lo que no sabe no, por eso tiene que leer. No hay un versículo exacto que te diga que tal profecía de hecho. Y bueno, y eso mismo es lo que estoy diciendo en Mateo, que Moisés, que dice la ley y los profetas y hasta Juan. Entonces, y acá vemos la muerte de Moisés. Él pregunta si hay algún versículo puntual que diga que este versículo de Josué es figurativamente. No, porque dice la palabra enemiga que uno le tiene que encontrar el sentido a la palabra. Y después todo. Y es claro, ahí va a ser claro. Porque uno te va a decir, si te pregunta, te va a decir, ¿dónde? no, Claro. pasó, entonces no puede ser nunca así, te va a decir. Y bueno, pero eso, digo que sabemos mismo, lo que no sabe la palabra. Dice la palabra, no sean niños fluctuantes llevados por cualquier doctrina. Por eso yo estoy explicando a ustedes, para que ustedes sepan que Moisés, por ejemplo, vemos también la visión de Marcos 9, ahí apareció Moisés y Elías y Cristo. Entonces mostrando los tres ministerios. Y entonces, ¿qué va a decir? Moisés, que en el Nuevo Testamento ya encontramos mismo también en Judas, me parece que Cristo peleó con el cuerpo de Moisés. ¿Y qué eso es? Vamos a ver eso. Usted tiene que escuchar y por eso no poder opinar antes de tiempo, por eso necesita usted uno que ya tiene revelación de esto, escuchar, porque si no cualquier cosa vamos a hacer. Después Mateo dice, el fin de la ley es Cristo. ¿A dónde dice que él peleó? Dice 9. No hay uno. Bueno, Judas 1:9 de Judas. Pero cuando el arcángel Miguel
contendía con el diablo, disputaba con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Vemos ahí, dice, por el cuerpo de Moisés. Muchos iban a interpretar naturalmente y cree que vio que por el cuerpo natural de Moisés, pero el cuerpo de Moisés, que es la ley, todos los judíos es el cuerpo de Moisés. Y Cristo vino a pelear, a destruir a Satanás para darle la salvación a ellos. Eso todo tiene, veo que encontrar el sentido. Por eso, por ejemplo, ahí él peleó, y nosotros, si vamos a entender naturalmente, vamos a creer que el cuerpo de Moisés, que murió Moisés y vio que peleaba, no quiere que saque el diablo, vio que, bueno, vamos a explicar así todo mal. Por eso el cuerpo de Moisés ahí peleó Cristo, sí, para darle la salvación. ¿Con quién peleó? Contra Satanás, porque vuestro padre era el diablo, dice. Entonces, hasta la venida de Cristo, el padre de toda la humanidad es Satanás. Entonces, yo esto para que usted divida bien la ley. Todo el Antiguo Testamento es profecía. Y profecía quiere decir, mucho pone dice, yo soy profeta, dice, porque tiene revelación de la palabra. No revelación, digo que natural, tiene don de revelación. Y dice, yo soy profeta. Ahora no existe más. Los profetas y Moisés hasta Juan. Hasta ahí es el ministerio. Porque los profetas y Moisés venían mostrando que va a venir Cristo a matar a nuestro enemigo. El ministerio que va a seguir. Por eso estos versículos usted tiene que saber. Y entonces vamos a leer también en Mateo 5, que dice, cielo, y pasará los cielos, y vamos a ver, 5 dice, pasará los cielos, dice, más mi palabra no pasará, porque el fin de la ley es Cristo. Ahí se terminó la ley. Por eso tiene que morir. Ahí ya está mostrando que muerto Moisés figurativamente es lo que murió la ley, que iba a morir, pero en esos tiempos falta años y años. Pero ya venía mostrando que va a morir la ley para que se manifieste Cristo. ¿A dónde está? 5:17. 5:17. Sí, para acá está. 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vemos ahí, él dice, no viene invalidar la ley, sino para cumplir, dice. Él vio que cumplió la ley y ahí terminó la ley. ¿Entendés? Y ese cielo acá, tierra pasará, es el poder de Satanás. Porque en esos tiempos, nosotros sabemos, en el tiempo de los profetas, de la ley, todavía vuestro padre era el diablo, y el cielo viejo era el poder viejo, y pasa todo ya. Cuando vino Cristo destruyó el cielo viejo, el poder viejo que es Satanás, la incredulidad, la maldad, sufrimiento, depresiones, todo ese mala suerte, todo enfermedad, todo muerte, todo vio que prostitución, sexo, él destruyó todo. Y entonces ese el cielo pasará, ni una jota ni una tilde, dice. Ni una jota ni una tilde, dice que ese era la letra más chiquita.
Sí. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Entonces, todos los pecados, todo el poder de Satanás, va a pasar. Eso es lo que está diciendo ahí. El cielo habla del poder de Satanás y la jota y tilde, veo que es en griego, ¿cierto? En griego que pone una letra insignificante o no tiene, veo que es, no tiene valor, es una, la tilde por ejemplo es para acento nada más. Bueno, y pone un ejemplo natural ahí. Va a pasar todo ahí, que quiere decir que va a pasar todo Satanás, la manifestación de Satanás. Destruyó todo Cristo. Y ahí dice, ¿cómo dice? Ahí leemos otra vez. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Sí. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces cumplió todo, el Señor viene a cumplir la ley. Él no invalida, sino viene a cumplir y después, pero como la ley estaba mostrando, venía mostrando la ley y los profetas que va a venir Cristo a matar, a eliminar el poder de Satanás. Todas las manifestaciones. Entonces, tenemos que por eso entender bien que por eso Moisés murió y le estaba mostrando ya ahí en la antigüedad, murió, tiene que morir la ley y Josué es figura de Cristo, que va a pasar el Jordán. El Jordán es figura de la cruz otra vez o figura de Satanás. Entonces con ese viene a pelear Cristo, tiene que hacer pasar, Dios, que a toda la humanidad que pide perdón al menos, desde ahí ya, cuando Cristo vino, ya puede pasar, Dios, que ese agua para tomar, todo tiene que humillarse para tomar la tierra prometida donde fluye leche y miel, que es figura de Cristo, pero allá había gigantes. Para tomar la vida de Cristo, esa fe, gozo, paz, alegría, había incredulidad gigante, había maldad de sufrimiento. Vuestro padre el diablo te cierra su mente, no quiere que entremos, que pasemos la cruz, no quiere que reconozcamos nuestro pecado. Por eso tenemos que reconocer nuestro pecado. Sea valiente, dice, y ahora nos dice a nosotros, ¿cómo vamos a ser valientes? Humillándonos, pasando el río Jordán. El río Jordán es figura, tiene que morir la vieja creación, incredulidad, ese que no puede entender, ese bloqueo y desinterés a la palabra. No te toca esa palabra, te cansa. Toda esa cosa y después todos los pecados. Tienes que pedir perdón. Reconocer que está formado en esa vieja creación y esfuérzate para pasar el Jordán, para pasar esa cruz, para pasar de esa, cuando se manifiesta esa incredulidad, maldad, sufrimiento, espíritu de muerte, sórdida es la muerte en victoria, y algunos mueren antes de tiempo porque no reconoce que esa muerte llevamos por el cuerpo. Y por ejemplo la muerte, yo anoche, por ejemplo, me agarró el pulmón y medio cuerpo de mi brazo. El dolor, sabe que yo sola ahí me humillaba. Y ese es el Jordán, ese es el pecado, ese espíritu de muerte muy fuerte, muy fuerte. Me humillé ahí. Y nadie me escucharon, que yo estaba, no sé si me escucharon que decía, ay, pero ni se da cuenta el que yo podía morir ahí si yo no sabía la cruz, si yo no me humillaba. Entonces podía encontrarme ahí muerta usted anoche. Me agarró re fuerte, el dolor de pulmón,
y el medio cuerpo era re fuerte de mi brazo. Entonces ahí me humillé, porque ese es el espíritu de muerte que llevamos. En un momento te puede hacer la hechicería y como es nuestra naturaleza, te puede agarrar un espíritu de muerte, y si vos no sabés que vos tenés que humillar, que ese Satanás, ese espíritu de muerte que sórbida es quitada, está la muerte, Cristo ya quitó, pero nosotros necesitamos reconocer que esa es nuestra naturaleza, pedir perdón de esa incredulidad. Es imposible que a Satanás le hizo Dios para destruir, para mostrar su poder sobre ese espíritu de muerte, mostrar la vida de fe, gozo, alegría, la sanidad. Y hoy ya estoy predicando, o sea, un rato largo me agarro ahí, vio que me está revolcando, vio que me humillaba. Yo necesitaba en ese momento, ciertamente, como dice, Moisés se fue a pelear, dice, y después bajó la mano, dice, si yo bajaba la mano, si yo no me humillaba más, ahí me moría, me ganaba Satanás. Pero necesitaba a Ur y a Aarón, y así necesitamos que otro ore en ese momento también por nosotros. Pero si no hay, bueno, ahí me humillé yo y me tuvo que pasarme sola. Y entonces esa cosa tenemos que reconocer que ese Satanás, esa la muerte que en el tiempo de la ley no tenía, vio que no podíamos salir, pero ahora sí, ahora tenemos el perdón de Dios, que nosotros ya podemos salir de ese cruz, de esa agua sucia, pero tiene que venir, se tiene que manifestar. Pero nosotros tenemos que saber bien la palabra en ese momento. No esté lamentando diciendo, ¿por qué lamentar? Dice, el hombre lamenta. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? El hombre viviente. Laméntese en su pecado. Laméntese de su pecado. Pedí al Señor perdón de ese espíritu de muerte que es tu naturaleza, mi naturaleza. Perdóname porque hay incredulidad imposible que tú me vas a libertar de ese espíritu de muerte. Porque a Satanás, ¿para qué le hizo el Señor? Para mostrar su poder, la vida sobre la muerte, la vida sobre esa enfermedad que dice la palabra de Dios. ¿Cómo dice que? No, ese es de la muerte y de la enfermedad. Por su llaga fuimos curados, dice, y nosotros enfermos. Y por eso esos son el pecado, ese Satanás que tenemos que pelear, y por eso es lindo saber la palabra. Esa enfermedad, cual sea el dolor, por ejemplo, a veces te agarra un paro del corazón, te falta aire, a veces la cabeza, espíritu de muerte como el pulmón. Tenés que pedir perdón, Señor. Ya quitada está, Señor Jesús, dice, por su llaga fuimos curados, porque Cristo también llevó ahí en su llaga, en su dolor, ahí peleó contra Satanás, contra esas enfermedades. Y tenemos que pedir perdón a él, reconocer que es Satanás. Cristo es salud. Por eso es necesario saber punto por punto la palabra. Es una promesa que iba en aquello tiempo que iba a pasar, pero ahora ya nos entregó a nosotros salud, vida. Pero ¿cómo tenemos que agarrar? No tengáis en vano la gracia de Dios. La gracia de Dios es regalo inmerecido, que es el perdón de Dios. No merecemos el perdón de Dios. Esa muerte, esa enfermedad, esa mala suerte, esa miseria, ese robo, esa droga, todo eso es Satanás. Y tenemos que pedir perdón. Esa incredulidad primeramente, incredulidad quiere decir imposible que Dios te guarde y saque de la mano de Satanás. Pero sobre eso Él quiere mostrar su poder. Y entonces dice la palabra de Dios, por eso tiene que entender
esfuérzate y sea valiente. Dice, tenemos que esforzar de pedir perdón y de escuchar esta palabra. Entonces, para que sepamos, dividamos, es una profecía, todo el Antiguo Testamento, hasta Malaquías, es profecía. Es lo que va a pasar ahí. Cristo no vino todavía. Por eso, acá el Viejo Testamento jamás va a decir, mucho interpreta y dice la segunda venida, también que interpreta por la segunda venida. Jamás está acá el Señor anunciando que va a venir Cristo a pelear contra Satanás. Ahí termina todo cuando Él vino a matar a Satanás y a resucitar. El poder más alto ahí queda, Él se va al cielo, crece en el poder más alto. No es al cielo, sino en el poder de fe, gozo, paz, alegría, amor, sobre Satanás está. Dice que el hechicero, cuando entran para recibir los espíritus que están por integrar, dice que el hechicero le dice, ¿quién es más poderoso para vos, Jesús o Satanás? Y dice que la mayoría dice Jesús. Y le dice, ¿a vos te parece que Jesús tiene poder siendo que murió? Dice. Y le hace, y se le cuenta que siempre le convence, dice, ¿quién murió? ¿Jesús o Satanás? Y Jesús. Y después dice, y si vos metés a dos peleadores, le dice, dos boxeadores, y el que cae o el que muere, hay quien gana o pierde, pierde. Bueno, eso pasó con Jesús, pierde, murió, pero Satanás nunca murió, nunca lo mató, la Biblia no dice que lo mató. Y contaba el ex satanista que dice que la muerte de Jesús fue derrota. Los hechiceros. Sí, los hechiceros dice así. Hasta el último Satanás procuró, dice, le pedía que en Mateo estamos encontrando eso, que le dice, a Cristo mismo le quería que le adore. Él hasta el último. Pero él cuando murió, Cristo murió, él mismo se mató. Ahí, él mismo se mató. Porque ahí murió, en el cuerpo de Cristo murió Satanás. Ahí murió la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, toda la hechicería, todo mató. Sórdida es la muerte. Quitada está la muerte. Quitada está el poder de la hechicería. Pero, como dice también, que va a ir en generación, va a seguir ese poder porque el Señor, nosotros ahora tenemos que humillar, pedir perdón para que no te haga nada la hechicería ni nada, por cuanto se levantó contra mi trono, dice, contra mi poder, Satanás, Amalek, en generación. ¿Qué es en generación? Antes que era generación de Satanás, hasta la venida de Cristo. Y ahora es generación de Cristo. O tiempo de Cristo, antes era tiempo de Satanás. Entonces, esas cosas todo usted tiene que tener cuidado, cómo interpretar la Biblia bien, palabrita por palabrita. Como el otro día, por ejemplo, hablamos de la sangre, una sola palabrita. Hay la sangre de Satanás y la sangre de Cristo, pero ¿qué sangre es esto? La vida de él. La vida de la incredulidad es la sangre de Satanás. La vida de la fe es la sangre de Cristo. La vida del amor es la sangre de Cristo. Y la vida de maldad, ira que en nosotros es la sangre de Satanás. Y así todo ese vida de sufrimiento, de derrota, sinvergüencía, robo. Todo ese, droga, espíritu de miseria, todo es la sangre de Satanás. Y tiene que, a través de reconocer qué estamos viviendo, qué nuestra mente está viviendo, qué nuestro pensamiento está. ¿Te gusta esta palabra? ¿No te gusta? ¿Te cansa? ¿No te interesa? ¿Bloqueo? ¿Te agarra? Divague de mente, pedí perdón, esa es la sangre de Satanás, para que pueda beber la fe, gozo, paz, alegría, te guste más y más la palabra. Entienda la palabra, ese bloqueo, esa ignorancia, todo eso tenemos que pedir. Y entonces acá vemos
que Moisés ya estaba mostrando en la profecía que murió Moisés. Está mostrando, y después vino Josué, que muestra figura, como también vemos nosotros en el caso de Abraham, figura del Padre, y su hijo es figura de Cristo, el que le iba a sacrificar ahí. Estamos mostrando ya figurativamente en lo natural que Abraham ahí figura el Padre, y el otro, ¿cómo se llama su hijo? Isaac, figura de Cristo, y que le iba a hacer matar, dice, su hijo, y él llevó. Ahí es todo figurativamente para que usted entienda. Está mostrando que Cristo va a venir a dar la vida a nosotros, que Dios va a dar su Hijo Jesucristo. Todo es figurativamente. También cuando se fue, lo que vemos nosotros, mandó en busca a su criado, que es figura del Espíritu Santo, el criado. Mandó a buscar en la casa de su familiar, de la casa de su hermano, para su mujer Rebeca, que es Rebeca, es figura de, antes era de Israel, ahora es figura de toda la iglesia. Entonces Cristo manda el Espíritu Santo a través de la palabra, por eso el Espíritu Santo administra la palabra, te va a dar conocimiento. Dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para convencer de pecado por cuanto no cree en él. La incredulidad es pecado, no creer esta palabra. Y la palabra es Cristo. Desde el principio el Padre habla de su Hijo Jesucristo. Muestra como árbol de la vida, como luz, muestra en distintas formas, venía mostrando. Y entonces nosotros tenemos que agua limpia, vemos la tierra buena, que fluye leche y miel, todo es figura de Cristo eso. Que fluye leche y miel, que es la fe, gozo, paz, alegría, amor. Entonces ese es, fluye leche y miel. Si usted se humilla, si usted reconoce, yo también, para mí primeramente me habla la palabra, y después para ustedes. Entonces va a fluir leche y miel en ustedes, la fe, gozo, paz, alegría, sanidad. Va a venir momento a momento, Satanás va a atacar, pero usted tiene que tomar el perdón, reconocer la cruz que dice la gente, reconocer que esa cruz es tu naturaleza, es satánico. Tiene que reconocer, ese que te está atacando, no podés escuchar la palabra, no te interesa, no te toca, no entendés, somos bloqueados en la cosa de Dios, somos bloqueados, porque no es nuestra naturaleza. Entonces vemos acá que nosotros tenemos que interpretar bien, como dice acá la palabra de Dios. Vamos a ir otra vez, entonces vemos nosotros en Mateo que dice que vino a cumplir la ley. Él vino no para otro lado, dice está abrogado, pero está mostrando que está viene Franco. Y seguí, después vamos añadiendo más. Bueno, voy a seguir dando a ustedes después, vamos a añadir porque él necesita otra palabra. Y por una alma el Señor, nosotros tenemos tiempo para escuchar después. Bueno, pero ahora voy a seguir dando, pero después se va a dar un poquito de la salvación también. Entonces, esto a usted es útil saber y vivir bien el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es profecía. Profecía quiere decir lo que va a suceder. Y ya sucedió que Cristo vino a matar a Satanás y resucitó. Bueno, no sé, toda la palabra se cumplió, todo lo que dice en
los profetas que venía anunciando. Pasó todo el poder de Satanás, él destruyó todo, el cielo, tierra, ni una jota, ni una tilde, nada va a quedar. Destruyó todo ya, y ese se cumplió, toda la profecía y todo se cumplió. Por eso ahora no hay más profetas. Hermanos, vamos a escuchar la palabra. Ese Satanás tenés que humillar, que no te interesa, no te toca. Bueno, yo sé que él está igual que está enfermo, entonces, pero se tiene que humillar, hermanos. Ese no poder escuchar la palabra, no te toca la palabra, ese es Satanás. Ese tenemos que pedir perdón, porque la palabra de Dios tenemos que interesar a nosotros, pero para eso tenemos que humillarnos. Y entonces vemos, ahí dice, ni una jota, nada va a dejar de no pasar del pecado. Cristo destruyó totalmente a Satanás. Entonces él dice acá que la ley, Moisés murió, ya está mostrando en profecía, y después mostrando que Josué va a venir y va a pasar el Jordán, va a pasar la cruz, va a pelear contra Satanás. Ese Jordán es figura de la cruz, por eso el leproso se tenía que bañar totalmente. ¿Qué quiere decir? Se tiene que humillar totalmente, estuvo su pecado de la incredulidad, sufrimiento, depresiones. Ese no tiene sentido de vivir, ese es la cruz, es el agua turbia que vos tenés que pasar, yo tengo que pasar, igual el Mar Rojo, cuando pasó de Egipto. Quiere decir la misma cosa, en distinta forma está hablando. El Mar Rojo, por ejemplo, tenía que poner la vara, y la vara, que es la palabra de Dios, te corrige, te muestra tu pecado, y entonces ahí abrió y para pasar al otro lado. Al otro lado es la fe, gozo, paz, alegría, y este lado que ellos vio que estaba en cautiverio, de sufrimiento, depresiones, vicio, todo, hambre, enfermedades, mala suerte, todo lo que ahí no tiene sentido en nuestra vida. Está apresado nosotros, antes que pasarnos el Mar Rojo, antes de humillarnos, estamos en sufrimiento. Por eso todos los pecados tienen que humillarse. Ahí está mostrando, y acá dice que tiene que hacer pasar, dice, el Jordán. Muestra en distinta, ya muestra el Mar Rojo, que tiene que pasar. Entonces, ese Mar Rojo ahí es la figura del pecado. El Nilo, que era dueño Faraón. Faraón es figura de Satanás, que tenían 430 años a Israel de esclavos, a los hijos de Dios. Entonces, vemos todo en figurativamente, en lo natural para entender espiritualmente. Entonces Josué es figura de Cristo crucificado. Le dice acá a Josué, después de muerte de Moisés, que es figura de la ley. Nosotros vemos que también en Gálatas dice que 3. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos condenados bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, la ley es vuestro instructor. Instruye la ley, instruía a Israel, no a nosotros. Nosotros hasta Abraham fuimos instruidos que va a venir Cristo, por los profetas. Era para todos. Pero después solamente Dios que fue instruido que va a venir Cristo a matar a Satanás, Dios que a los judíos. Entonces, dice, estaba todo confinado. Ellos también estaban en condenación. Ni los profetas ni de la ley. Entonces, todo estaba en condenación. Estaba bajo el poder de Satanás, formado en incredulidad, en maldad, en sufrimiento, mala suerte, muerte, vicio, robo. ¿Qué es lo que no hay en nosotros? Ese es Satanás. Así fuimos formados nosotros, en sufrimiento. Y mientras eso venía anunciando los profetas y la ley venía, Dios que anunciando que va a venir Cristo, que va a venir a matar el tiempo pasado, el tiempo de Satanás, el tiempo de sufrimiento, pero ahora está el perdón de Dios. Puede pedir perdón, reconocer que está formado en el sufrimiento, porque muchos al no saber la palabra dicen, porque si yo no hago nada, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto mala suerte? ¿Por qué no puedo dejar el vicio, el robo? Esos son todos satánicos, que aunque querés dejar no podés cambiar solo. Solamente Cristo tiene que, ya vino y ahora tenemos que reconocer que así fuimos formados nosotros. El hombre nace para sufrir. El hombre nace para sufrir. Por eso noches de trabajo me dieron por cuenta. Tenemos una cuenta que pagar. La noche habla del sufrimiento, mala suerte, muerte, vicio, robo. Oh Dios, que no te sale nada más, nada bien. Tu alma está lleno de angustia, de tristeza, de amargura. No tiene sentido tu vida. Y como esa es la noche, la oscuridad, ese es Satanás, y eso tenés que pagar tu cuenta, tenés que reconocer, pagar tu cuenta. Vos, por ejemplo, en un almacén, y si vos no pagás, ¿qué pasa? Que se te cierra la cuenta, ya no tienes contacto con esa persona, no te puede dar más. Y entonces así también nosotros tenemos que pagar nuestras cuentas, tenemos que humillarnos, porque ya hemos nacido en esa vida miserable. Vuestro padre era el diablo, por eso el lenguaje de Dios no entendemos, no te toca esta palabra, ni entendemos que Dios está hablando, no sentí que Dios te está hablando, quiere que pague la cuenta. No está diciendo que estamos en la oscuridad, no podemos escuchar la palabra. Hay gente que no tiene el mismo a Cristo y otro que tiene que humillar igualmente para que la luz, para que esa fe, gozo, para que te guste, entienda por qué tanto sufrimiento, porque nacemos en esa tiniebla, nacemos en esa vida miserable, mala suerte, no tiene sentido nuestra vida. Lleno de sufrimiento, lleno de vicio, de robo. A veces otro se va, mata, roba y se va en la cárcel. O cuando va a robar te da un tiro y te mata. Antes de tiempo morimos. Todas esas cosas es la noche. Ese es lo que tenés que pedir perdón. Primeramente la incredulidad. Imposible que eres incredulidad. Imposible que Dios que le va a ofender si no le pedís perdón. Así fuimos formados, tenés que trabajar, pagar tu cuenta.
pagar tu cuenta. Por ejemplo, vos por ejemplo, hermana, muestras que va a hacer por vos, o ya está haciendo mismo ya, y ese espíritu de muerte, para que te saque todo tu cosa. Y entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Humillar de esa incredulidad y reconocer que es tu naturaleza, ese espíritu de muerte. Cristo ya quitó la muerte. Vamos a morir, todos vamos a morir, pero a su tiempo, no antes de tiempo, no por una hechicería. Pedí perdón de esa incredulidad, es imposible que Dios va a destruir ese espíritu de muerte que está en ti y en tu marido. Para sacar, vio que los hechiceros, Satanás tiene su instrumento, los hechiceros. Ellos vio que invoca muerte, invoca vicio, ese viejo prieto. Por ejemplo, para el vicio de droga, marihuana, cocaína. Y entonces invoca allí, aunque no queremos, vio que hacer, no queremos consumir más, no podemos dejar. Es un espíritu que hacen ellos con viejos prietos y malandriños se pilindra para peleas de guerra, para ese espíritu, para con la droga, con vicio, con vino, cerveza. Ahora sale ese Fernandito que hacen, vio que Python bajan poderes satánicos para que la gente, los jovencitos, tome, y lo que vende droga sabe que vio que va y vende y solo le compran todo porque lo que se droga ya le agarró ese vicio, ya no puede dejar, entonces gasta toda su plata, entonces lo que vende hace un montón de dinero, entonces hace parte de eso mismo hechicero, es el mismo lo que vende la droga, y hace pacto, que quiere decir unión con Satanás, para que ese, vio que droga, marihuana, cocaína, paco, todo la bebida y todo, mezcla con sacrificio humana, sangre humana, carne humana de cementerio, con ponzoña un poco de víbora, mezcla todo con vidrio picado. No podemos dejar. Y toma y te desespera. Quiere demasiado más. Y tenemos que pedir perdón al Señor. Tenemos que pedir perdón porque ya nosotros fuimos formados. Vio que vuestro padre es el diablo. Ya fuimos formados. Entonces todo lo que no son todavía, lo que no conoce todavía a Cristo, tiene que pedir perdón para que le saque la mano del diablo, le arrebate. Y los que ya son creyentes, sepa que tiene dos poderes, dos naturalezas. Tiene que ir, cada uno medite, ¿qué está viviendo ahora? Tu mente, ¿qué está pensando? ¿Te gusta esa palabra o no te gusta? Tenés que humillar ese espíritu que no podés escuchar, no te interesa, no te toca. Está a otro lado nuestro pensamiento. Ahí está el pecado acá. Está el pecado. Entonces dice la palabra de Dios. Acá vamos a ilustrar un poquito. Dice, así nos dice hoy a nosotros. Antes decía a Josué, que era figura de Cristo mismo. Ahora nosotros, ya murió la ley. Ya murió Moisés. Y dice acá, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y para este Jordán, pasa este Jordán. Pasa ese pecado, ese agua turbia, ese sufrimiento, esa incredulidad imposible que pidiendo perdón va a pasar
ese dolor, ese sufrimiento, todo es en simbolismo. Dice, pasa ese Jordán. Y hacer pasar quiere decir a toda la gente, vos por eso tenés que pasar vos primero humillando ese Jordán, ese sufrimiento, depresión, esa incredulidad. Tenés que humillarte tu pecado, tenés que reconocer, y después para predicar a otro, para hacer pasar atrás tuyo, para llevar atrás tuyo a pasar ese sufrimiento a toda la humanidad. Porque si vos no te humillas, no pasás este Jordán, pero va a venir. Este Jordán es figura del pecado, incredulidad, espíritu de muerte, espíritu de mala suerte, espíritu no te sale nada de bien, vicio, robo, todo, destrucción de hogar, afecto, todo. Yo lo que hay en nosotros, todo el pecado, no tiene sentido de vida tu vida. Angustia, tristeza, amargura, nervio, ira, pelea de guerra, asesinato. Ese es el río de Jordán. Tiene que ir pasando. Tiene que reconocer que es tu naturaleza. Y después yo seguí humillándote para que a otro también le haga pasar. Para que dice, acá mismo dice, que pueda pasar contigo, que dice ahí. Pasa este Jordán tú y todo este pueblo. Entonces, vas a Jordán. Vos primero, Cristo primero pasó ese Jordán. Cristo primero se dio que entró a pelear contra Satanás. Vino y entró en el cuerpo de carne, semejanza, dice. Y ahí él vio que entró en el Jordán. Y después nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos que, antes hablaba Israel, pero ahora nosotros, pasa vos primero este Jordán, esa lucha, esa incredulidad, sufrimiento, depresiones, espíritu de robo, sinvergüencía, espíritu de pasiones, de sexo, ese espíritu, todo lo que hay en nosotros que nos gusta a nosotros, no tiene sentido tu vida, querés matarte, vio que esa a mala suerte, todo lo que hay en nosotros, sentimos angustia, tristeza, pedí al Señor, pasar el Jordán vos primero, y después hacer pasar a todos, lo que ahí puede hablarle, mostrarle que está fuera del Jordán, todavía no tiene salvación, otros ya tienen, y tiene que seguir humillándose, seguir pasando el Jordán, hasta que tome totalmente. Primero estaba en el borde, sabemos nosotros en Job. Es el borde del camino. Cuando primero pedimos perdón y entra Cristo en nosotros, estamos en el borde del camino de la fe, gozo, alegría. Tenés que seguir humillándote para implorar totalmente la fe, gozo, alegría, para que te gobierne totalmente. Pero mucho tiempo tenemos que ir. Como dice ahí en Job 26. Este es el borde del camino. Léelo. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. ¿Y cuál es el futuro que hemos oído de él? Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? El bordecito nomás primero sentimos. La fe, gozo, paz, alegría. Sentí a Cristo muy pequeñito en tu alma, más sentí todavía, vio que ese deseo de tomar la droga, de robar, ese espíritu de pasiones, sexo, violaciones, de angustia, tristeza, no tiene sentido tu vida. Pero muy poquito sentimos todavía esa fe, gozo, paz, alegría, amor. Pero esto va a ir sintiendo después ustedes a medida
apenas escuchamos, dice, como un susurro. Es que cuando nosotros hablamos en el oído y no escucha bien, así estamos escuchando la palabra, no entendemos. Te habla la palabra y te nos muestra nuestros sufrimientos. ¿Quién es? Ese espíritu de vicio, ¿quién es? Es Satanás. Ese espíritu de hechicería que te hace para incorporar el vicio, el robo, ese malandrino se cilindra, ese espíritu de pelea, de guerra, asesinato, querer pelear, querer hacer cualquier cosa, robar y sacar la plata para ir a drogarse. Entonces todas esas cosas, Dios, que Satanás tiene su instrumento, incorpora por nosotros. Pero ¿por qué no toma a nosotros? Necesitamos saber la palabra, que esa es nuestra naturaleza y que tenemos que humillar. Vos sola no vas a salir, ni yo sola no puedo salir de mi pecado, de mi sufrimiento. Ese es el borde primero tiempo. Va a sentir muy poquito la vida de Cristo. Esa vida de libertad, Dios, que no va a querer más, no va a querer drogar, pero si vos dejas un poquito de humillar, te ofrece enseguida otra vez, se te levanta. Hasta que totalmente va a tener autoridad, va a tener esa fe, gozo, alegría, va creciendo y ya te va a negar ya del vicio, del robo, de sinvergüencía. Porque hay mucha, el robo primeramente el robo del tiempo para buscar al Señor, para orar, para limpiarse. La mayoría acá, por ejemplo, se maquilla toda la hora y no hace nada, ni tampoco natural, ni espiritual hace para el Señor. Y ten cuidado de eso. Entonces ese es Satanás. Y está bien el abandono del pecado, pero se tiene que humillar, todo está en orden, pero no todos los días, Dios, que maquillándose, pero esa codicia, avaricia, la belleza natural, el Señor te va a embellecer espiritualmente, porque cuántas veces vemos gente que se maquilla, se pone la ropa peor, pero su rostro ya cuenta todo que es. Aunque te maquillas, no hay ropa ni te quede bien. Pone los peores. La mujer, por ejemplo, panza afuera. Todo Dios que mal vestido, aunque se arregla toda la hora maquillaje, el Señor quiere la belleza espiritual, humíllese. Y va a ver el rostro de ustedes cambia. Después hasta uno lo natural, la ropa y todo sabe cómo vestirse. Pero no quiere ese espíritu de pereza, abandono, inutilidad que tenemos, que no podemos hacer nada, torpeza, ni queremos limpiar en nuestra casa, por ejemplo, en lo natural, el día que tiene cada uno en su casa, tiene que levantar, a poner su cama, arreglar todo, limpiar todo. Se tiene que cocinar, se tiene que lavar la ropa de su hijo, de su marido y todo. Y nosotros tenemos que ir, Dios, que humillándonos para dar esa capacidad, nosotros esa inteligencia espiritual primero, de leer la palabra, de escuchar la palabra y pedir perdón, de limpiar, reconocer esa torpeza, esa inutilidad que tenemos, que estamos atados todos en la trancarrúa, en la miseria. Hay hombres que no quedan en el trabajo porque no sirven. Hay mujeres no pueden trabajar porque no sabe hacer nada. Rompe todo, tenemos espíritu destructivo. Rompe todo. Yo me acuerdo que me iba a trabajar cuando todavía no buscaba al Señor. Y así lavaba la cosa, me acuerdo hasta alzaba, todavía ni llegaba al espejo para pasar el plomero, se me rompía todo porque está en mí ese espíritu destructivo, se destruye todas tus cosas, aún tu heladera,
se destruye todo lo que hay en tu casa, una miseria extrema. Por eso esas cosas tenemos que pedir perdón. Usted, por ejemplo, parece a usted eso, cosas que por usted está asado, inutilidad totalmente. Usted no se humilla. Esa miseria espiritual primeramente, que no puede orar, no puede escuchar la palabra, no le toca. Ese demonio está, Dios, que atrapando nuestra vida. Hombres, nosotros sabemos que no encuentra trabajo, porque no se queda en un trabajo. No puede hacer, Dios, que se ata todo. Le echa enseguida, o si no, Dios se va, Dios, que al baño, pierde el tiempo, no rinde nada. En el trabajo no sabe hacer nada, torpeza total. Y también en lo espiritual, porque en lo espiritual no está escuchando la palabra. En lo espiritual, porque la palabra que te va a mostrar es ese espíritu que te está trabando todo, te está matando toda tu vida. Esa inutilidad, esa miseria que tenés, espiritual y natural. Falta la palabra escuchar para pedir perdón. ¿Por qué tanta mala suerte en tu vida? ¿Por qué no podés ni encontrar un trabajo que vale la pena? Tanto mujeres y hombres. Y así viene generación en generación nuestra familia. Ese espíritu de miseria en extremo. Por ejemplo, el otro día acá pasó mucho el Señor. Se rompió dos máquinas, la agujereadora y el cortador. Se iba a hacer, yo caía al frente de la pieza de ellos, ¿cómo se llama? La reja, y no puede hacer. Y acá a mí me esturbaba. Yo quería ir a ver si va a hacer algo, le quería decir a ese muchacho, o si no voy a buscar otro. Me turbaba mi mente y no podía ni escuchar la palabra. Y había sido que ahí enfrente mostró el señor de la casa de la pieza eso que hizo una hechicería para que vio miseria, toda la esquina hizo para atar todo, para que no se haga nada, para que pare totalmente la obra, natural y espiritual. Por eso tenemos que humillar mucho ese espíritu, no poder escuchar la palabra, para entender que esa hechicería es tu naturaleza, es la miseria que te está tragando todo. A ella ayer de día le agarró un espíritu de muerte, y a mí también a la noche me agarró un espíritu de muerte que dio el pulmón y todo el brazo, ¿sabes? Que me desesperaba, pero me humillaba ahí. Por eso es necesario saber la palabra, que esos son los demonios de trancarrúa, espíritu de muerte. Quiere matar totalmente, es el instrumento de Satanás. Son los hechiceros, son hijos del diablo los hechiceros. Nunca tiene que ir a consultar a los hechiceros, porque son hijos del diablo, que ellos mismos hacen y destruyen a toda la familia, a su vecino, a su misma familia. Me vino una vez acá un hechicero, me dice: sierva, ¿quién vamos a ganar? Yo le quiero matar a mi mamá y mi mamá me quiere matar a mí, porque Satanás le pide sacrificio a ellos, sea pariente, sea hija, hijo, violaciones, sacrificio. Son hijos del diablo. Está todo en la palabra. Por eso tenemos que saber mucho la palabra de Dios, para que ustedes se vayan humillando todo ese espíritu de muerte, mala suerte, miseria, ese espíritu de enfermedades, ese espíritu de angustia, tristeza, de vicio, de droga, marihuana, robo, sinvergüencía, todo, pompachira. Ese pompachira, no solamente la pompachira no es, da gusto el sexo, pero no solamente va a quedar el sexo ahí. Vemos el otro día en un CD, una mujer no es solamente, digo que hombre lo que es peligroso de violar. La mujer grande, digo que ellos le agarra esa pasión y con su propio hijo chiquitito subía encima de ella. Si es que una depravación
la mujer y el hombre. ¿Por qué la mujer de Potifar quería andar con su esclavo, siendo que su marido tiene todo, tiene alto rango, tiene mucha plata, y le encerró en la pieza a su esclavo? La mujer, nosotras mujeres somos más peligrosos que el hombre también. El hombre los dos tiene. Y Amón quería andar y anduvo con sus hermanas. Y entonces en la Biblia mismo, y dice, no te emparentarás con animal, dice también la Biblia. Algunos quieren andar con el animal. Otros tienen ese aparatito de, ¿cómo se llama? Consolador. Somos depravados. Si nosotros nos humillamos, primeramente diremos, es que pero es lindo el sexo, soy joven, ¿cómo entonces voy a ser un homosexual? Y te puede faltar también ese otro pecado más también. Puede ser lesbianismo. Acá había una chiquita linda era, y después no buscaba al Señor, le venía advirtiendo el Señor, y andaba con otro muchacho también que los dos vio que andaba así en concubinato. 14 años vio que andaba juntos, más o menos 18, 19 años, se convirtió la chica, pero no buscó totalmente, y el muchacho también. ¿Y qué pasó? Se fue con una mujer, lesbiana. Primero le gustaba el hombre, y después le gustó la mujer. Y también encontramos en la Biblia hombre con hombre, porque no quiere buscar al Señor, no cree, no escucha la palabra, que es el pecado, el hombre con hombre. Entonces todas esas cosas tenemos que nosotros escuchar la palabra para que sepamos, para pedir perdón, porque ¿cómo vamos a pedir perdón si no sabemos la palabra de Dios? Cada manifestación Satanás nos cuenta a nosotros en la Biblia. Por eso, tanto lo que tenemos ya a Cristo, es un borde del camino recién, muy poquito todavía, como un susurro, escuchamos la voz de Dios. No tenemos temor de Dios, no sabemos la profundidad del juicio de Dios. Quiere enjuiciar todo ese espíritu de homosexuales, lesbianismo, espíritu de robo, de droga, ese espíritu de incredulidad a la palabra, que no podés escuchar, no te interesa, no te toca. Ese espíritu de muerte, mala suerte, no tiene sentido tu vida. Todas esas cosas que pasan a nosotros. Dios que tenemos peligro de muerte todos los días. Tenemos que pedir perdón, esa incredulidad, para pedir también ese imposible que Dios te va a guardar. Imposible no creer que porque sos joven vas a morir. Vos podés ir, Dios que con una moto, con un coche, se hace mismo en la crucijada del camino, para que se mueran todos, que haya accidentes de muerte. En los rieles, ¿por qué hay ese accidente? Los hechiceros les pide Satanás que haga ahí en la vía para muerte, accidente, en la vía y quiere derramar sangre, pide vida humana. Por eso es bueno saber la palabra de Dios. Y cuánta gente está en la droga, está en el robo, está en la prostitución. Mujeres a veces se drogan, está en la cárcel. Cuántas mujeres, cuánto hombre está sufriendo ahí, porque le hacen hechicería para robar, para drogar. Para estar en la cárcel todo el tiempo, para llevar una vida miserable, sufrida. Ese es Satanás. Y tenemos que pedir perdón. Incredulidad. Imposible que Dios te saque toda esa vida miserable que llevamos. La vida miserable es Satanás. No tenés ganas ni de vivir, nervios, ira, espíritu de asesinato, venganza. Vos, por ejemplo, tenés ese espíritu de asesinato, venganza, querés vos, yo que desquitar por otro. Ese no pertenece a nosotros, tenemos que, ese pecado es Satanás. Tenemos que, ese pertenece a Cristo, que Él, yo que pague conforme su obra.
Pero nosotros, ese pecado, espíritu de asesinato, venganza, tenés que pedir ese espíritu de pelea, de guerra. Y así acá hay varios, que Dios que tiene ese espíritu de pelea, de guerra, se quiere matar. No hay todavía quien me va a matar, ¿quién no va a haber todavía? Aunque no crea el día de tu muerte, si Dios no te guarda, aunque no cree que va a morir lo que menos pensar, te puede dar una puñalada o te puede venir una bala hervida y te puede matar. Si es que esa es la incredulidad de la palabra, tenemos que pedir porque nosotros uno tiene una cosa, porque le hicieron esa hechicería, y entonces ya, como es nuestra naturaleza, toma todo Dios que a nosotros. Y entonces se tiene que pedir esa incredulidad y ese imposible perdón, que ese es Satanás. Y después todos los espíritus de asesinato, venganza, peleas de guerra, ira, espíritu de muerte, espíritu de mala suerte, querer suicidarte, cree que Dios que morir iba a terminar. Si no tenés a Cristo te va al mismo infierno, el mismo tormento. Acá sufrimos y después de la muerte sufrimos más si no tenemos a Cristo. Por eso Dios tenemos que humillar esa incredulidad, es imposible que Dios te puede cambiar, te puede sacar de la mano de Satanás, que es el sufrimiento, depresión, el vicio, ese no creer a Dios, no sentir la vida de Cristo. Cuando sentí, ese es el borde todavía, tiene que ir entrando más, sintiendo más, tiene que seguir pidiendo perdón, todo el tiempo en tu oración, ese perdón, porque fuimos formados en Satanás, y Satanás sabemos que es sufrimiento, depresión, asesinato, venganza, ira, ¿qué es lo que no hay? Miseria, Cristo es miserable, que no tiene sentido tu vida. Bueno, y hasta acá la palabra, y bueno, me saca porque ya sabemos que hay otra cosa. Señor Jesús, perdóname, porque soy pecador, porque estoy cautivo, formado de la esencia, la naturaleza de Satanás, soy del diablo. Señor, perdóname, quiero ser tuyo, que me transforme de esa incredulidad, de ese imposible, que voy a llevar esa vida de fe, plena seguridad, felicidad,